Lo prometimos la semana anterior, regresamos con las transformaciones en la Organización Nacional de Bufetes Colectivos durante la tarea ordenamiento. El presidente de la ONBC estuvo con nosotros el miércoles anterior y quedaron varias preguntas. Ha sido una semana muy intensa en cuanto a interrogantes. Ellos han recibido muchas de esas preguntas, nosotros también. Vamos a dedicar entonces la media hora de hoy a tratar de evacuar todas esas dudas, todas esas interrogantes, repito, que tienen que ver con las transformaciones en la Organización Nacional de Bufetes Colectivos en la tarea ordenamiento. Ya comenzamos. Doy la bienvenida a mi invitado, doctor Mantecón, una vez más. Buenas noches. Buenas tardes y noches ya. Sí, así es. Bueno, yo quiero empezar, es 24 de febrero, doctor. Durante todo el día de hoy hemos estado hablando de los 2 años del referendo popular. Y usted fue integrante de la comisión redactora del proyecto de constitución. El doctor Mantecón es además diputado a la Asamblea Nacional. Y aquí hay que decir algo. Estamos hablando hoy del interés popular en las transformaciones, las tarifas de ustedes, pero no podemos olvidar que dentro, yo le digo el top 10, dentro de la lista de los 10 temas de los que más se habló durante la consulta popular estuvo la llegada del abogado al proceso. Y precisamente en el proyecto que ustedes propusieron como comisión y antes de esta consulta popular, hemos estado recordando hoy muchas imágenes de la consulta, bueno, en esas reuniones ustedes estuvieron la necesidad de que los abogados llegaran más temprano al proceso, estuvo, repito, entre esos 10 temas. Y después de que se enriqueció, se reformuló el derecho a la defensa en nuestra Constitución. Creo que, doctor, es uno de los fieles ejemplos el derecho a la defensa, de que tuvo un sentido y tuvo una lógica la participación popular para hacer nuestra Constitución. Exacto. O sea, como bien explicas, la creación técnica de la Constitución manejó una idea de lo que debería ser el derecho a la defensa, o sea, el derecho a contar con defensor, y luego esta idea se enriqueció en todo ese debate profundo que se siguió, y fíjate que lo que empezó siendo un artículo, en el proyecto, último borrador de la Constitución, terminó siendo 2, hablando del debido proceso, y el derecho a la defensa, el derecho a contar con abogado, quedó representado en esos 2 artículos, o sea, tanto en el patrón del debido proceso, general para todo tipo de procesos, como luego específicamente en el proceso penal. Es un proceso, como te decía, intenso. Aquí lo recordamos, artículo 94 de la Constitución, doctor. Exacto. O sea, este que plantea el derecho a la defensa, ya en el plano general, no te habla de un marco de procedimiento específico, sino como una abstracción general del modelo jurídico. O sea, ese paradigma de contar con un defensor, como lo explicamos la semana pasada, profesional que completa la capacidad del ciudadano para enfrentarse al entramado jurídico. ¿Y en el artículo 95? Ya lo concreta en el proceso penal, un tipo de proceso que tiene más especificidades, porque es más coactivo, porque se ponen en juego valores importantísimos del ser humano, y por tanto se reafirma aquí el derecho a contar con defensor. Aquí sabemos que lo que venía planteado en el artículo 48 del borrador... Primero era el 48. Exacto. Y era mucho más estrecho el margen. Era mucho más estrecho y no ubicaba temporalmente este beneficio, este derecho. El propio resultado de la discusión llevó a que el constituyente tuviese que concretar un momento el derecho a la defensa, o sea, de consagración de este derecho, que es desde el inicio del proceso. Claro, Una ahora... frase bien complicada, sí, que tiene que manejarse ahora quirúrgicamente por el legislador de desarrollo. Vamos a decirlo de otra manera. En el borrador, en aquel artículo 48, estaba el derecho a la defensa, pero no se decía desde cuándo llegaba el abogado. O sea, estaba intemporal. Ahora se sabe, resultado de la consulta, del deseo popular, que el abogado se dispone de asistencia desde el inicio del proceso, pero nos falta. Por eso es que con la Constitución solo no basta. Exacto. Necesitamos saber, doctor, usted me rectifica, cuándo es el inicio del proceso y cuándo debe venir esto, cuándo sabremos cuál es el inicio del proceso. Bueno, una de las normas de desarrollo o que viene a complementar la Constitución es la Ley de Procedimiento Penal, y ahí tiene que establecerse esta categoría, o sea, aterrizarse, vamos a decirlo más claro, porque no se puede quedar el legislador de esta norma en el mismo plano de abstracción o de generalización que el de la Constitución. El de la Constitución, o el legislador de la Constitución, el creador de la Constitución, tiene la potestad de
de quedarse en generalizaciones. El inicio del proceso es todavía una generalización. Tendrá que complementarse ahora, repito, con una idea más concreta, más certera, de cuándo se va a consagrar este derecho, o a partir de cuándo en el proceso penal la persona ya tendrá derecho a estar asistido por un defensor. Ahora, lo que está claro es que es desde el inicio, cuando se marque el inicio de ese proceso, porque lo que no vamos a modificar en esa ley es este artículo 95 que ya está en la Constitución y fue la voluntad popular. ¿Estamos de acuerdo? Exacto, o sea, es una discusión bien amplia de la Constitución, y dentro de ella quedó bien claro para la ciudadanía que la Constitución es el baremo superior del ordenamiento y establece las líneas centrales que no pueden ser luego deshecha por una ley ordinaria. Yo creo que el pueblo aprendió bastante de eso en la discusión, en el debate constitucional. Sí, claro. La muestra, por eso quise comenzar el programa de esta forma, la muestra de que tuvo sentido esa consulta popular, la muestra de que usted refrendó algo que quiso, algo que usted buscó, son estos artículos del 94 y el 95, el deseo de que el abogado estuviera presente desde el inicio del proceso, y yo quisiera esto enlazarlo con las transformaciones, y vamos a las preguntas que nos quedaron, doctor, de la semana anterior. Con las transformaciones, cuando el país cambia, cuando el país modifica muchas de sus esencias desde el prisma económico, que tienen una expresión en disposiciones jurídicas, los abogados no pueden estar fuera. Vamos a recordar, la mayor parte del pueblo de Cuba quería abogados desde el inicio del proceso, el país se reordena, las tarifas suben, y no es posible que entonces, cuando el país pone en un lugar distinto prácticamente todas las actividades económicas, las de los abogados queden fuera. ¿El Estado paga entonces en un escenario como este, doctor, los salarios de los abogados, o proviene de lo que se recauda en estas tarifas? ¿Y por qué la pregunta? Sencillo, porque hay quien dice, miren, si los precios en sentido general son más caros y para que la organización exista y le pague a sus abogados tiene que cobrar más caro, bueno, pues que no le pague la organización, que el Estado le dé el dinero a ustedes y que ustedes le paguen a los abogados. ¿Qué usted me dice de esa solución, doctor? Bueno, la organización de bufetes colectivos es una organización autónoma. Y no es la organización en sí, como indumentaria, diríamos que organizativa, sino la figura del abogado, que no puede ser dependiente ni de la política, ni de la filosofía, ni de la ideología, ni de la economía estatal. No puede ser dependiente. No puede ser dependiente. O sea, tiene que haber una independencia, porque el abogado está pensado, está diseñado para representar a la persona, incluso cuando tiene un conflicto contra el Estado. A veces se pregunta, ¿y la persona en Cuba puede demandar al Estado? Y claro que sí, vaya a los tribunales diariamente, que verá a personas reclamando contra decisiones del Estado. Entonces diríamos que filosóficamente tiene que haber una separación, y eso es lo que lleva a que la organización tenga que ser autónoma económicamente y autofinanciada. O sea, el ingreso de la organización es exclusivamente que proviene de los servicios que presta. Y así se ha perfilado desde que se construyó la organización de bufetes colectivos en Cuba, y se ha mantenido esta línea, vamos a decir, de filosofía económica, que deberíamos seguirla conservando. O sea, yo no creo que la nueva situación económica, donde, como ya expliqué la semana pasada, hay un replanteamiento financiero de la organización, porque estamos en un nuevo contexto, sí. Yo no creo que esa nueva situación deba poner en peligro esta premisa, que es una importante línea funcional de la abogacía en Cuba. Entonces, la esencia aquí sería separar al Estado de esa, digamos, relación directa, patrimonial. El Estado paga y, por tanto, el Estado manda. Es una filosofía también elemental de la que hemos hablado aquí. El abogado debe tener esa independencia para incluso litigar contra el Estado ante determinados supuestos. Exactamente, es así como lo explicas. Vamos a la segunda pregunta que nos quedó. ¿Por qué no tenemos una abogacía privada en Cuba? Y si la tuviésemos, ¿cómo se formarían las tarifas? Usted ha hablado aquí de tarifas que las personas consideran son altas, ha hablado de otras que son más bajas, ha dicho que las más altas ayudan a que las más bajas se mantengan así. Bueno, pero ¿y si tenemos bufetes privados como existieron en Cuba, hasta qué fecha, doctor? Año 65. Hasta el 65. Diríamos 67, 68, ya se fueron integrando todos los abogados privados a la organización de los bufetes colectivos, que fue una creación paulatina, no fue por una disposición radical en principio. Ya cuando se promulga la primera ley de organización del sistema judicial, su disposición transitoria sí obliga a todos los abogados que quedaban, que eran pocos, a integrarse a los bufetes colectivos que ya estaban irradiados en todo el país. Bueno, ¿por qué no hay abogacía privada? Porque la abogacía colectiva es una operación de consenso político de nuestro país. O sea, una declinación que sufrió una profesión dentro de un esquema social que iba mirando hacia la esencia colectiva y social de los servicios. Por tanto, es una gran pregunta esta y lleva una gran respuesta. ¿Por qué no hay abogacía privada? Porque el consenso político llevó a que se formara la abogacía
colectiva. Hay que tener cuidado aquí, consenso no quiere decir unanimidad, porque tenemos discusiones abiertas sobre este tema y estamos abiertos a discutir sobre esta problemática con quien quiera, no hay ningún problema, pero cuando se dice consenso es que hay una mayoría que está a favor de esta fórmula de organización de la abogacía, que tiene muchos beneficios para la ciudadanía, pero también para los abogados. Y esto sería muy largo de explicar aquí, pero no cabe duda que cuando cierras el globo de la explicación, te queda esa conclusión. O sea, que es una fórmula organizativa beneficiosa para un lado y para el otro. En una forma de abogacía privada, los abogados formarían las tarifas atendiendo a su Operan un sistema de oferta y demanda. Sería oferta y demanda. O sea, hay colegios profesionales que establecen unos valores porcentuales o promedio de tarifa, pero no son pensados para proteger al ciudadano, sino para proteger a la competencia profesional. Menos de tanto nadie puede cobrar. No sé si me comprende. O sea, topes. No son tarifas fijas ni máximas, son mínimas. Y funcionan para, repito, proteger la competencia, de manera que un abogado... Para proteger la competencia, pero no... Entre profesionales. Claro, entre ellos. O sea, preservar el valor económico de la recaudación, la caja. ¿En qué ámbito estaría la discusión de nosotros en este programa, si es que existiera este programa, si fuera privada la abogacía? ¿Estaríamos hablando entonces no de tarifas aquí? No de tarifas. ¿De qué estaríamos hablando? No se traería ni el programa porque sería de libre concurrencia el acceso al servicio jurídico. Nada de lo que hemos dicho aquí estuviéramos debatiendo. Exactamente. O sea, todo este despliegue que nosotros hacemos como institución y como país tiene detrás una idea que es mantener el acceso a la abogacía lo más igualitariamente posible. La palabra igualitaria siempre es complicada, pero aquí quiero usarla. O sea, que no sea la tarifa lo que limite a una persona el acceso a determinado abogado, como suele ocurrir en muchas partes del mundo, apuntando también que a nosotros no nos gusta utilizar realidades externas para validar lo nuestro. Yo creo que tenemos que compararnos con nosotros mismos. Porque alguien dice, bueno, eso es en otro lugar, no hay por qué compararse. Decimos esto a manera de ilustración, porque te reitero, tenemos que luchar siempre por mejorar lo nuestro, comparándonos con nuestras propias dificultades, pero es realmente así. O sea, el modelo de las tarifas y el modelo tarifado lo que trae detrás es la idea de proteger y de crear un marco de relación del cliente con el abogado que tenga detrás toda una indumentaria profesional. Eso solo es posible con un modelo de este tipo. Bien. Yo no recuerdo haberle dedicado tanto tiempo en una de las tantas veces anteriores que usted ha estado aquí a este tema. Creo que es muy válido que lo hagamos en esta oportunidad. Bueno, a pesar de las respuestas claras en estas dos preguntas, voy a la tercera. Hay quien puede seguir diciendo, no puedo pagar 6.000 pesos, 5.400, usted habló de... Lo máximo, 5.400. Y si no lo puedo pagar, miren, se vulnera, muy lindo el artículo 94, muy bonito el 95 de la Constitución, pero no puedo pagar, no puedo tener el abogado que quiero, por tanto, esas tarifas vulneran el derecho a la defensa y el acceso a la justicia en Cuba que nosotros quisimos y está en nuestra Constitución. ¿Se vulnera o no se vulnera? Yo creo que esta es una llamada de precaución que tenemos que estar vigilando todo el tiempo. O sea, hay una responsabilidad que es la de garantizar el derecho a la defensa, porque ya lo dijo la Constitución, detrás de la Constitución habló la ciudadanía, y nosotros no podemos traicionar nunca esa idea por ninguna reglamentación o premisa económica, social o lo que sea. Por tanto, exactamente, tenemos que tener eso bien en cuenta. Y el modelo que tenemos trata de garantizar que en ningún caso que el abogado sea necesario, le falte a la persona. Claro, esto no está totalmente resuelto, o sea, hay que trabajar por perfeccionar el mecanismo de acceso. Yo expliqué la semana pasada que hay un amplio campo de la actuación del abogado que es gratuito, que es el modelo el sistema de las consultas, que tenemos ya aprobada una rectificación, un acomodo de la norma de rebaja y exención del servicio jurídico que trata de llegar a aquella persona que no pueda pagar el servicio del abogado, siendo el abogado indispensable, porque también hay que encadenar esto con la idea que habíamos planteado de que no siempre el abogado es preceptivo ni obligatorio y que el derecho a la defensa no se capitaliza en el abogado. Sencillamente el abogado es un agregado, un valor que modifica la capacidad del ciudadano para enfrentarse a la tramitación jurídica. O sea, no siempre usted obligatoriamente necesita un abogado. En todo proceso usted no debe ir acompañado de un abogado. Si usted no lo tiene, no significa que usted no pueda acudir al proceso. Esa es la primera idea. Y segunda, en aquellos casos en los que sí es necesario, existe y ustedes están perfeccionando el procedimiento para ver qué ocurre con aquellas personas que obligatoriamente deben ir con el abogado y no pueden pagar el abogado. Esa sería la respuesta. Hay que entrar en la idea muy central de que también el abogado es necesario cuando, sin ser obligatorio, en ese proceso pueden ponerse en peligro
derechos sustanciales de la persona. Ah, incluso sin ser obligatorio. Exacto, o sea, estamos trabajando en modelar un sistema que le permite el acceso a la ciudadanía a procesos complicados en que se ponen en entredicho valores fundamentales de su persona, sí, y que pueda tener un abogado. Y que no es obligatorio. Que no sea obligatorio. ¿Y por qué harían eso entonces? ¿Eso pudiera ser en una abogacía privada? Vuelvo a la pregunta anterior. Bueno, a ver, hay países que tienen buenas fórmulas de protección a la ciudadanía y a la persona vulnerable, a la persona que no tiene recursos. Te repito, este es un ejemplo de lo cual podemos tomar de otros modelos. Y estamos estudiando otras realidades que son distintas a las de nosotros, pero yo creo que hay un sustrato común aquí que se puede aprovechar. En eso es que estamos recordando siempre que la patrimonialidad de Cuba no tiene que ver con la de otros países. Sí. O sea, que una persona sea solvente o no solvente en Cuba se mira desde otro punto de vista, porque por ejemplo hasta ahora la persona tiene un grupo de prestaciones que no son necesariamente monetarias, pero que benefician su estatus de vida. ¿Cuál es el salario real que ingresa una persona? Bueno, yo creo que va dirigido el ordenamiento a perfeccionar los criterios de medición para que tengamos claro que la persona tal que viene pidiendo un servicio es efectivamente insolvente, o sea que no tiene capacidad de pago. Los sistemas para controlar eso ahora no están todavía perfeccionados, pero sí tenemos una política muy flexible y estamos atendiendo a cada caso que se da en que la persona, poniéndose en juego derechos importantes de su ámbito individual, no tiene dinero para pagar o dice que no lo tiene. Voy a tratar de resumir el programa pasado y este en una sola pregunta. ¿Hay motivo para preocuparse en que no voy a tener abogado, no voy a poder tener el mejor abogado, no tengo dinero ni tendré posibilidad? ¿Hay motivo para preocuparse? Trato de resumirlo. Antes de responderte, la palabra o la frase mejor abogado es muy complicada. Y si efectivamente hay la persona que dice yo quiero fulano de tal porque es el mejor abogado, y esa puede ser una frase construida con mística. Sí. Y que pero no es válida no responde también. A la realidad, La mística también. Designar al abogado, ya lo dije la semana anterior, es un derecho, es parte de un esquema electivo de la persona. Eso es como el médico también. Yo exacto. considero que es el mejor médico y otro puede considerar que no. Puede ser que quien tú creas que sea el mejor abogado esté lleno de casos y no sea el que mejor puede atender tu asunto en este momento. Y hay una estructura que tiene que ser capaz de decirte, miren, no te aconsejamos sino el otro, que no es tan famoso como crees tú, pero que tiene capacidad para atender ahora, en este momento, tu asunto. Y también porque las bondades, los atributos del servicio del abogado no siempre está al alcance de la persona evaluarlo. O sea, cuando tú compras un zapato, sabes que es malo enseguida porque se te rompe. Pero cuando tú compras el servicio de un abogado, vamos a utilizar este término mercantil, puede ser que no esté preparado para evaluar la calidad del servicio que estás dando, porque es un servicio muy profesional y que no está al alcance, repito, del ciudadano. Claro. Evaluarlo. Y puedes confundir entonces esa idea de qué cosa es mejor abogado. Ahora, respondiendo a tu pregunta, yo creo que no hay por qué preocuparse, pero sí prestarle atención. Y nosotros estamos en la obligación de prestarle atención al derecho de la persona de acceso universal a la abogacía. Vamos a usar una palabra que es muy ambiciosa, derecho de acceso universal, o sea, para todos, en todo momento, al abogado. En eso tenemos que trabajar y perfeccionar nuestro sistema. Yo he quedado satisfecho con las tres respuestas, aunque creo que sí, también podemos tener nuevas oportunidades para seguir debatiendo de estos temas. Además, sé que ahora mismo el pueblo de Cuba nos sigue, pero los miles de abogados y abogadas en Cuba también están pendientes, y después que se acaba el programa comienza un debate que a veces es mucho más rico que el que se produce incluso aquí. Fíjense, si este sentido social de la función de los abogados es importante, que aquí hace unos meses hablamos de una plataforma, de un sitio en internet que ellos crearon precisamente durante la lucha de la pandemia, cuando era muy difícil acceder a los bufetes colectivos y miles de personas accedieron con preguntas. Quiero dedicar esta parte final del programa a recordar que existe esa plataforma, que usted puede acceder, podemos recordar la manera, y traer aquí para que vean cómo, y esto no media, fíjense, en ordenamiento, esto sigue siendo totalmente gratuito, o sea, la respuesta que generan los abogados en todo el país, y que veamos cuáles son algunas de esas preguntas, y si tenemos tiempo, bueno, podemos ver tal vez algunas respuestas, doctor, aunque la idea sobre todo en esta recta final del programa es que usted vea que efectivamente existe una manera para preguntar. Es gratis si usted va al bufete, no tiene que contratar a nadie, pero incluso si lo hace a través de internet también puede tener la respuesta, doctor. Estamos fomentando incluso el contacto inicial con el abogado y con el bufete por la vía telemática y hasta telefónica. Y se está logrando, o sea, hay un redireccionamiento del público que no quiere decir que no pueda ir luego a la oficina del abogado, porque es que lo necesita, incluso en los términos más complejos de la situación epidemiológica. Tenemos que mantener abiertos los bufetes y el acceso de las personas a los abogados, porque, repito, hay cuestiones que no se pueden resolver por la vía
telemática. ¿Cómo puede entonces acceder la persona? ¿Cuál es la dirección en internet que deben poner? La dirección es consultas, en plural, .onbc.cu. Consultas. .onbc.cu. Ahí se abre un formulario muy sencillo, donde la persona envía su duda y tiene una respuesta. Y nosotros llevamos un control nacional, porque esto está abierto al país entero, de cómo van los índices de respuesta. No se responde de un lugar centralizado, sino desde cada provincia. Tenemos compañeros ubicados para dar respuesta constante a la ciudadanía, que muchas veces las preguntas son de operatividad. O sea, ¿dónde está abierto un bufete colectivo? Y se le dice, vaya a tal lugar. O muchas veces la pregunta es imposible de responder, pero como por ejemplo hace un rato antes de salir al programa, uno que preguntaba, ¿cómo yo puedo saber o dónde está qué pensión le tengo que pasar a mi hijo? Hay que responderle, mire, eso no está en ningún lugar, porque eso es una evaluación construida dentro de un proceso en que el tribunal determina específicamente en cada caso. Así Bueno, que hay vaya una por respuesta. tanto. No, pero hay una respuesta ahí. Correcto, pero lo que te decía es que muchas respuestas son redireccionando a la persona con su caso Sí. a la evaluación específica de un especialista. Eso que no es se válido. puede Eso es lograr orientación todavía. del abogado también. Claro. Vamos a ver algunos ejemplos de esos temas que más se están preguntando. Veamos en los asuntos, por ejemplo, aquí están los que tienen que ver con la propia actividad de los bufetes. ¿Cuál es el costo del asesoramiento de una persona? ¿Qué debe hacer una persona para designar un abogado? ¿Puede hacerlo en el bufete colectivo de su territorio o escogerlo donde desee? Este es interesante. De hecho, en estos días varias personas me han estado aquí en La Habana preguntando, bueno, pero el caso es en Guanabacoa y yo vivo en La Lisa, quiero un abogado de La Lisa para no tener que ir a buscarlo a Guanabacoa, por ejemplo. ¿Qué hacer para contactar a un abogado en medio de la situación epidemiológica? Un breve comentario sobre las tres preguntas, doctor. Claro, el segundo acápite es muy importante porque es constitucional, el abogado de tu elección. Ahora, hay una geografía y la organización tiene replanteada su estructura en casi todos los municipios de Cuba, con buenos abogados en casi todos los municipios. Lo decimos de verdad por la cantidad de años que llevamos operando con estos problemas. Entonces, entre La Lisa y Guanabacoa no hay problema porque está cerca, pero imagínate, entre La Lisa y Guantánamo, ciudad, municipio de Guantánamo. Sí. Y la persona que quiere todavía que quien vaya a Guantánamo sea su abogado de La Lisa. Esos problemas nosotros tratamos de manejarlo con Eso la mayor existe. cordura posible, pero al final la persona tiene el derecho Puede hacerlo si quiere. de que el abogado se mueva. Te repito, luego se mediatiza eso con una cantidad de problemas operacionales que se dan, que todos conocemos. Pero en principio es posible. En principio es posible. Vamos a ver Y se otra- da en la práctica. Y se da. Vamos a ver otras. No, usted dice que entre La Lisa y Guanabacoa es cerca, pero se puede complicar también aquí en La Habana. Bueno, claro. Puede dar dificultades. Vamos a ver otros ejemplos de preguntas frecuentes. Fíjense, más que respuestas, que también entre todos reflexionemos en cuáles, doctor, pueden ser las principales preocupaciones que hoy tienen las personas que los contactan a ustedes a través de esta vía. ¿Puede solicitarse el servicio de un abogado en este momento para reclamar violaciones de derechos ciudadanos por alguna institución o funcionario? ¿Sí o no? A ver, tenemos el artículo 99 de la Constitución que preconiza ya la capacidad de la persona de reclamar frente a violaciones de derechos producidas por estos entes que narra la pregunta. Y tenemos pendiente una ley de desarrollo. De todas formas, fíjate, es que cada pregunta esta admite un programa, para que no haya confusión en lo que voy a decir. Los tribunales cubanos tienen capacidad para ventilar violaciones de derechos. Lo que no está creado es el marco procesal específico que quiere que la Constitución que se cree, que es un proceso expedito, concentrado, preferente, y eso está por venir, porque es una norma de desarrollo impelida por la propia Constitución. No obstante, la pregunta entonces no obstante, sí, tienen las condiciones, sí. yo creo que sí. De eso hemos hablado Y aquí se- en este programa. y hemos te lo dicho digo que además sí. validado por la práctica, porque Claro. es que se está haciendo. O sea, nos están llegando personas con estos problemas y estamos canalizando esos asuntos hacia los tribunales. Bien, Ese es el primer paso. Luego veremos qué pasa. claro. la Sí decisión existen de la condiciones, pero existirán mejores condiciones. Exacto. ¿Existe amparo legal? Voy a seguir con más preguntas porque se nos agota el tiempo. Y esto nos deja con deseos de otro programa. No voy a decir que para la semana que viene, pero a lo mejor pronto. ¿Existe amparo legal para que una autoridad revise o te quite el teléfono móvil de uso personal? ¿Se puede demandar a una persona que se encuentra residiendo fuera de Cuba? En caso positivo, ¿a dónde debo dirigirme a formular esa denuncia? Vamos a avanzar. Vemos otras preguntas. ¿Los juicios sumarios pueden contar con la presencia de un abogado de oficio en caso de que el acusado no designe abogado? Ya aquí estamos en lo penal. ¿Cuál es el tiempo máximo que puedo estar en prisión cuando se me está investigando por algún presunto delito? Una persona esperando juicio que necesita un abogado, su familia no tiene dinero para contratarlo, ¿cómo puede lograr contratarle o ponerle un abogado? Ha estado, yo creo que esta respuesta a lo largo del programa, de alguna forma. ¿Es posible en este momento designar abogado desde que una persona es detenida en la unidad policial? Habría que hablar de inicio del proceso. Exacto. Y de la transformación que debe venir con la ley de procedimiento
penal. O sea, ese es el espíritu del constituyente, pero una constitución por sí sola no construye el ordenamiento jurídico y por tanto necesita de normas de desarrollo que están pendientes de aprobación. Y no es que se hayan dejado, sino que se ha estado trabajando con modificación de los tiempos por una pandemia. Cualquiera entendería eso, ¿no? Algunas de las conductas que el país, las autoridades, los ciudadanos, doctor, y con esto voy terminando, hemos seguido a lo largo de estos 2 años, 2020, 2021 hasta ahora, después de refrendada, de proclamada nuestra Constitución, siguen el espíritu de esa norma en la que usted trabajó en su condición de diputado, de miembro de la comisión redactora, y le pregunto, ¿usted ve esta Constitución nuestra aún como un sueño? ¿La ve como una realidad ya concreta en algún grado? ¿Cuánto nos falta para poder tocarla y sentir que efectivamente ahí tenemos eso por lo que votamos, eso que construimos entre todos? Está bonita esa pregunta, el encabezamiento que has hecho. Sí, la Constitución yo creo que siempre es un sueño. Es una manera de ver un futuro. Tiene que consagrar un estado de cosas, por supuesto. Y eso lo hace nuestra Constitución. Yo creo que es una Constitución de avanzada. Mira que he visto discusiones. Mira que está sometida ya a crítica de los técnicos, porque uno de los problemas que tiene, por ejemplo, es que pecó por ser tan inclusiva, por recibir tantas opiniones, y a veces se puede haber sacrificado un punto de vista técnico por dar cabida a criterios ciudadanos. Hay unos cuantos acápites de la Constitución donde eso se nota, pero lo que sí no he visto poner en duda es el carácter amplio que tiene, el carácter generalizador, la capacidad que tiene como instrumento jurídico para modelar un futuro. Por tanto, aquí se combinan los dos elementos. Hay un cuerpo que consagra realizaciones, pero lo que es más interesante y más bonito, que consagra sueños futuros. Desde ese punto de vista, nosotros somos optimistas. Así como la Constitución tiene presente y futuro, este segundo programa continuo suyo aquí, ha sido un programa de muchas respuestas y de muchas preguntas sin responder. Así es que lo dejamos abierto. Gracias una vez más. Un abrazo y éxitos en todas estas tareas dentro del ordenamiento en la organización de bufetes colectivos, con ese fin social por delante todo el tiempo. Aunque por ahora es todo. Muy pronto regresaremos. Si quieres ir más allá de tu televisor, también recuerda de que Cubavisión se encuentra en todas las plataformas digitales. Pues sí, eso nos puedes buscar en Facebook, en Twitter y en nuestro canal de Telegram para que estés conectado con nuestra programación y nuestros futuros proyectos. Ania, es que en Cubavisión también la música crece. Claro, va por todos. Desplaza las actividades del hogar, preferiblemente fuera del horario pico. Ahorra ahora, por tu familia, por Cuba. Pesquisador virtual COVID-19. El objetivo de la autopesquisa es identificar en tiempo real las personas que se reconocen con alguna sintomatología respiratoria y que pudieran ser sospechosas de la enfermedad a partir de los datos aportados.